Aló, aló, ¿cómo están? Tengo que hablar de esto se llama vínculos con el narcotráfico, la millonaria recompensa que ofrece Trump por Maduro. Le están ofreciendo que la captura de Maduro, ¿cómo se hace este de aquí? La captura de Maduro va a ser 50 millones. Parece que lo van a subir, pero ellos mismos no lo quieren capturar. No sé quién lo captura. ¿Cómo terminará si usted sabe la final para capturar a Maduro? Yo que puedo ver los dos. Este, después vamos al otro. Al otro. Vamos a escucharlo por favor. Y si usted sabe la respuesta, cómo capturar a Maduro, dígamelo, porque yo no sé. Para hablar del tema que habíamos comentado más temprano esta tarde. Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanma? Sí, bueno, dijimos algunos spoilers de lo que vamos a conversar ahora, pero la verdad es que es la noticia del momento. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que por lo demás se ha hecho bastante conocida durante el último tiempo, ¿cierto? Ha mostrado una cercanía ahí con el presidente estadounidense Donald Trump, anunció que el gobierno de ese país aumentó a $50 millones la recompensa que lleva al arresto de Nicolás Maduro. ¿Por qué es noticia eso? Bueno, porque anteriormente se ofrecían desde el año 2020 $25 millones y Nicolás Maduro se convierte así en la persona por la cual el gobierno estadounidense ofrece más dinero a cambio de información que lo lleve a su arresto. Ojo, Juanma, esto no tiene nada que ver con lo que Nicolás Maduro haya hecho no en Venezuela. No es porque sea un dictador, un gobierno autocrático. Estados Unidos lo está acusando de tener derechamente vínculos con el narcotráfico. Con el narcotráfico, exactamente. Lo mismo que habían hecho en el año 2020, pero esta vez suben entonces esta suma al doble y así queda por encima incluso de otras personas que vamos a revisar más adelante, pero entre ellas, por ejemplo, Osama Bin Laden, que uno pensaría, pero ¿cómo van a ofrecer más dinero que el que ofrecieron por Osama Bin Laden por el atentado de las Torres Gemelas, ¿cierto? Hace ya varios años atrás. Ahora, no sé, estoy especulando solamente en esto, pero digo, a uno le ofrecen 25 millones de dólares por entregar datos para poder capturar a Nicolás Maduro, y ya si hubiesen existido esos datos, habiendo pasado ya casi 6 años, los habría entregado a alguien, porque 25 millones de dólares son 25 millones de dólares. Sigue siendo muchísimo. Te ofrecen 5 millones de dólares y ya. Entonces digo, subirlo de 25 a 50, no creo que alguien se levante la cama y diga, bueno, ahora sí voy a ir a entregar los datos porque... No, exacto. No sé si va a resultar, pero lo que sí es que marca, es un statement, es una declaración de principios diplomática, por decirlo así, claro, de la posición confrontacional del gobierno norteamericano con la dictadura de Maduro. Y también contra las bandas criminales, porque sabemos que de todas maneras han emprendido una campaña en contra de otras bandas organizadas como el Tren de Aragua, ¿cierto? El Cartel de los Soles, que apuntan a Nicolás Maduro como el presunto líder de parte del gobierno de Estados Unidos. Estábamos conversando con algunos analistas también en nuestro programa del Mundo y ahí nos mencionaban que quizás esto podía ser algo más simbólico, ¿no? Pero que es difícil pensar que, por ejemplo, personas de las Fuerzas Armadas venezolanas que sabemos que están del lado de Nicolás Maduro decidan ahora decir, ya, voy a comenzar a colaborar, ¿cierto? Que sería quizás el único camino en este caso para terminar con su gobierno. Pero fíjate que es bien interesante este punto que estás planteando, Paloma, porque uno podría imaginar también que a lo mejor no todos están tan contentos con esta lógica completamente vertical de Nicolás Maduro, y quizá por ahí se organiza un grupo y dice, ya, basta con que 50 soldados en Venezuela, 1 millón para cada uno. Se pongan de acuerdo, claro. Se pongan de acuerdo y digan, oye, y diseñan una estrategia. O sea, a esta altura en Venezuela cualquier cosa puede pasar. Podría ser un impulso también. Sí. Mira, te invito a escuchar parte de las declaraciones de la fiscal general con respecto a esto.
are announcing a historic. Estamos anunciando una histórica recompensa de $50 millones por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Hijos para introducir así drogas letales y violencia en nuestro país. La DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices. Bueno, eso es lo que está detrás, ¿no? Al menos es la justificación que se le da, que él supuestamente estaría introduciendo drogas en territorio estadounidense. Veamos el cartel, Juanma, porque la verdad es que no deja de llamar la atención, es como de película del viejo oeste, un poco el típico Se Busca, en el cual vuelve a aparecer Nicolás Maduro, porque como te mencionaba yo anteriormente, esto ya había salido, solamente se sube la cifra y no menor, ¿cierto? Se dobla. Claro, dice, por información conducente al arresto o condena del dirigente del terrorista global especialmente designado Cartel de los Soles. Exactamente. Nicolás Maduro Moros. Y abajo dice parte de los cargos: conspiración por narcoterrorismo, por importación de cocaína, por usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas. Habla aparte también de la campaña que ha hecho Estados Unidos, lo que estábamos diciendo con respecto a las bandas criminales. Lo que te decía yo también, ¿cierto? Esto ha sido duramente criticado, por supuesto, de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en sí, él no ha hablado todavía. Seguramente lo va a hacer. Él suele referirse a este tipo de cosas, quizás con las horas lo hace, pero que en sí lo ha hecho ha sido, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el número 2 al mando, calificando de esto de absolutamente una burla. Por otra parte, también el fiscal general venezolano, que sabemos que ha tenido ahí varios encontrones, ¿no?, con Estados Unidos, pero tenemos declaraciones hasta ahora en pantalla, por lo menos, del ministro de Defensa de Venezuela. Esto fue lo que dijo. A ver. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestre. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al mejor estilo de western hollywoodense representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos. Digamos que el principio de autodeterminación de los pueblos lo violó el gobierno venezolano hace mucho rato, entre otras cosas robándose una elección. Exactamente. O sea, apartamos por ahí. Y los principios del derecho internacional, Venezuela también, ¿no? Exacto. Con lo que ha provocado con el éxodo de montones de venezolanos. Dicho lo anterior, uno puede comprender la indignación que hay en ese gobierno de que le pongan precio a la cabeza de Maduro. Exactamente, sí. Bueno, entre otras cosas que se había nombrado con respecto a eso, decían que era una declaración infame y también para un poco distraer con respecto a lo que está viviendo Donald Trump en este momento. Recordemos que él está siendo duramente cuestionado en Estados Unidos, también por sus seguidores, con respecto al caso de Jeffrey Epstein, porque él no quiere liberar los documentos, ¿cierto? Y dicen que todas estas cosas que está haciendo aparte, es la teoría también del gobierno venezolano, no hay que dejar en claro eso, sería para distraer un poco con respecto a estos otros temas. Escuchábamos también las declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quería hacer mención a eso también, porque claro, se le dice que Nicolás Maduro tendría nexos, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, con Jalisco Nueva Generación, que son carteles que operan en México. Entonces, está de todas maneras afectando también a sus relaciones con México este llamado, diciéndole que Nicolás Maduro operaría en México con respecto a este narcotráfico de drogas. Y es por eso que ella dice que si hay pruebas, que las muestren. Y yo creo que es bastante razonable plantear ese punto, que más allá incluso de lo que dice la presidenta mexicana, que en sí mismo ya es muy relevante. Si Estados Unidos tiene estas pruebas, yo creo que lo mejor para despejar cualquier duda es decir, estas son las pruebas que tenemos, porque hace un rato ya, Paloma, que se viene sospechando de que el gobierno venezolano se financia con plata del narcotráfico. Sí. Hace rato que se viene diciendo eso, y por lo tanto, si Estados Unidos tiene las pruebas, yo creo que lo mejor, lo más sano, lo más saludable,
para la política internacional, es decir, mire, estas son las pruebas que tengo. Exactamente, mostrarlo también para justificar en este momento de tanta tensión que existe entre México y Estados Unidos por otros temas, que no son solamente las drogas, la inmigración, etcétera. Mira, tenemos acá un gol para mostrar a otras personas que podríamos decir de modo coloquial, Estados Unidos le ha puesto precio a su cabeza. A la rápida acá distinguimos a varios personajes que han sido sumamente importantes en la historia de Estados Unidos, que han marcado la historia de Estados Unidos. Y mira, si te fijas por lo menos en el valor, por así decirlo, a la información que podría conducir a su detención, es mucho más inferior que la de Nicolás Maduro. Ahí está Nicolás Maduro, ahí está Osama Osama Bin Bin Laden, Laden. Saddam Hussein también 25 millones de dólares. Exacto, acá está Diosdado Cabello, acá está el Mencho, por ejemplo, acá 2 personas implicadas en el ataque del 11 de septiembre, acá otro ministro venezolano de defensa anterior que también se le tiene acusado por narcotráfico. O sea, si te sigue el combo, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, después ya 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, exactamente. Bueno, quizás más que nada esto está apuntado a la estrategia, puede ser un simbolismo, lo que decían también solamente los analistas con respecto a esto. Ya, pero esto no queda solamente acá, Juanma, porque después de conocerse esta información, ¿Ya? se conoce que el prestigioso diario estadounidense The New York Times filtra una información en la cual menciona que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para atacar con fuerza militar a los cárteles en Latinoamérica y a quienes se les considera como líderes. Y bajo esta premisa cabería Nicolás Maduro, Ah, ¿cierto? mira, o sea, podría Como- haber sido como el preludio después de explicar por qué finalmente atacó a Nicolás Maduro, porque dio la orden de atacar a los carteles de la droga. Exactamente, y él sería el líder del cártel de los soles, ¿no? O es al menos lo que dice el gobierno estadounidense. Esta orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en mar, también en territorio, pero no solamente en Estados Unidos, puede ser fuera de sus fronteras también. O sea, en territorio extranjero. En territorio extranjero, o sea, finalmente se le está dando el paso para que se pueda operar fuera del territorio estadounidense en contra de estas bandas criminales, lo que finalmente podría terminar, por ejemplo, con la muerte de Nicolás Maduro, en uno de los casos, ¿no? Eso sería un escándalo igual de internacional. Tremendo. O sea, tremendo. Porque Tremendo, sí, de todas maneras. suena como la explicación para tratar de sacar a un dictador del poder y con una lógica un poco enreversada, ¿no? Rebuscada para ver cómo sacarlo del cargo. Y esto ocurre, hay que decirlo, en un momento igual que Estados Unidos y Venezuela estaban teniendo pequeños acercamientos. Por ejemplo, Venezuela le dio el pase a la petrolera estadounidense para que vuelva a ingresar a sacar petróleo al territorio venezolano. Y también ocurrió este intercambio de prisioneros, ¿te acuerdas? Sí. Hace pocos días atrás. O sea, estaban teniendo estos pequeños acercamientos y ocurre esto otro. Ojo, que lo que estamos mencionando esto de que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan comenzar a hacer estos ataques en territorio extranjero es información todavía no confirmada por la Casa Blanca. Es algo que se filtró a través del The New York Times. Ya, de un diario bien prestigioso, digamos, todas que no está maneras. publicando rumores porque sí. Exactamente, sí. Y lo que está detrás de todo esto dicen que es una responsabilidad policial para frenar sobre todo el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales, porque sabemos que Estados Unidos tiene un tema bien grande, sobre todo con el fentanilo, por eso ha empeorado por lo demás sus relaciones con otros países como China, por ejemplo, que los acusa directamente de transportar fentanilo. Sí, claro, que no olvidemos que China fabrica uno de los componentes más importantes que se utilizan para la elaboración química del fentanilo, que es hacia donde se han reconvertido los cárteles de la droga, porque ya no es como cocaína, es fentanilo, que además tiene la dificultad de que es muy difícil de detectar con perros, por olfato, y se ha convertido en una de las grandes drogas que está provocando estragos en Estados Unidos y que está ingresando muy fácilmente, porque además es básicamente pastilla, a Totalmente. diferencia de estos paquetes de cocaína como Y la estamos mezclan a acostumbrados. veces Claro. con cocaína Sí, también. por cierto que también hay quienes lo mezclan. Sí. Temazo, Paloma Ávila, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a esto de la semana. Gracias, Juanma, que te Paloma. vaya bien. Que esté muy Chau, bien. chau. Buenas noches. Guys, come with me. Watch this. Terminó. Hey, excuse me. You have $20 in it by any chance? Okay, I got a Terminó. Chucha. Lo hice pasar. Lo hice pasar. Lo hice pasar. No, po. Era la última. Después de esa, había que buscar al caballero Jaime Bailey. Jaime. Bailey, cuando usted lo ve, y usted lo va a saber, caballero. Jaime Bailey, ¿ve? Jaime Bailey.
Poco. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Palo Alto, California. Bueno, el gobierno de Trump ha ofrecido una recompensa de $50 millones, nada menos, no es poco dinero, por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Ha subido la recompensa, la ha doblado, de 25 millones a $50 millones. El anuncio lo ha hecho no el señor Trump, sino su fiscal general, la señora Bondi, Pam Bondi. Ella, muy fogosa, ha dicho que Maduro es uno de los principales narcotraficantes del mundo. Lo es, ciertamente. Ha dicho ella también, muy acalorada, que Maduro es socio del Tren de Aragua y del cartel de Sinaloa. Joder, no es poca cosa. Ha dicho ella también, la señora Bondi, muy agitada, que tiene pruebas, ojalá las mantenga a buen recaudo, ¿no?, de que Maduro ha enviado por lo menos 30 toneladas de cocaína a través de sus asociados a los Estados Unidos, y directamente él y su familia han enviado otras 7 toneladas de cocaína adicionales. Así que a través del programa de recompensas por narcóticos, la señora Bondi ofrece $50 millones por la cabeza, por la captura de Maduro. Amor, siéntate, tranquila. Es la recompensa más elevada que ha ofrecido Estados Unidos en su historia. En su día, Estados Unidos ofrecía $25 millones por Bin Laden. Ahora ofrece 50 millones por Maduro. En su día, Estados Unidos ofrecía $30 millones por los hijos del dictador de Irak, Saddam Hussein, sus 2 hijos. Ahora no ofrecen 30, sino 50 por Maduro. ¿Servirá esta recompensa de $50 millones para acabar con la tiranía bananera de Maduro? Les voy a ser bien franco. Yo creo que no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el raciocinio o la lógica detrás de duplicar la recompensa por la cabeza de Maduro es que algún general venezolano, 1 o 2 o varios, piensen, bueno, hay mucha plata en juego, si capturamos a Maduro vamos a cobrar la recompensa de 50 millones. Y si lo hacemos entre 2 o entre 3, somos ricos el resto de nuestras vidas. Eso en teoría suena razonable. En la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque depender de los militares venezolanos para acabar con la dictadura militar venezolana se ha demostrado un error y, si me apuran, una ingenuidad. Si vamos a esperar a que 1 o 2 o 3 generales venezolanos, no sé si patriotas o codiciosos, quizá más codiciosos, más ávidos de obtener la recompensa que principistas, si vamos a depender de ellos, estamos jodidos. No van a capturar a Maduro. Y les voy a decir por qué. Es simple. Porque capturar a Maduro supone dar un golpe de Estado. No es tan simple como que capturan a Maduro y lo llevan a un calabozo y cobran la recompensa y luego alguien sustituye a Maduro y perdura la dictadura venezolana, ¿no es cierto? No es tan simple como eso. No es que un general venezolano captura a Maduro, lo entrega a los gringos y luego Cabello es ungido nuevo autócrata de Caracas. No. Capturar a Maduro, entregar a Maduro a Estados Unidos y cobrar los $50 millones supone dar un golpe de Estado. Y $50 millones no es mucho dinero para estimular a estos generalotes corrompidos venezolanos a fin de que, en efecto, den un golpe de Estado. ¿Por qué no es mucho dinero?
Probablemente porque ellos, los que tendrían que capturar a Maduro, ávidos por cobrar la recompensa, ya son millonarios. Maduro ya los ha hecho millonarios. Ya tienen muchos millones de dólares y Maduro les dirá: los gringos, que son unos idiotas, creen que ustedes me van a capturar, pero ustedes conmigo están mejor, ¿no? En conclusión, es pirotecnia, ¿no? Es pirotecnia. Son fuegos artificiales, 50 millones de dólares, la recompensa por la cabeza de Maduro. Pero ¿qué general venezolano va a ir a arrestar a Maduro? Tiene que ser un golpe de Estado en toda la línea. Y dar un golpe de Estado implica no solo arrestar a Maduro. Dar un golpe de Estado implica arrestar a Maduro, a los hermanos Rodríguez, a Padrino, a Cabello, a 10 o 12, por lo menos 10 o 12. Y lo que está en juego allí es una operación de inteligencia, de espionaje, de ejecución precisa, que desborda ampliamente la simple captura, la mera captura del dictador Maduro. No es cuestión de capturar a Maduro y cobrar la recompensa. Es que dar un golpe de Estado supone descabezar a 10 o 12 espadones de la dictadura venezolana. Y, de nuevo, si vamos a confiar en que un general venezolano va a salvar a ese país de la dictadura que la agobia, yo creo que estamos jodidos, ¿no? Así que, muy bonito, 50 millones por la cabeza de Maduro. Ahora, otra observación. Al mismo tiempo que se ofrece 50 millones por la cabeza de Maduro, Trump autoriza al Pentágono, o sea, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Guerra, a que use a las fuerzas militares, al ejército de Estados Unidos, para destruir a los carteles de narcotráfico en México. Por supuesto, la señora presidenta mexicana salta hasta el techo y está indignada y dice: nos van a invadir militarmente. Esto no es posible. Pero Trump le ha dicho a su ministro de Guerra: puedes bombardear ciertos territorios en México que sabemos que están controlados por los carteles de la droga. Entonces, si Trump razona que se puede usar la fuerza militar para destruir a narcotraficantes en México, dentro de México, en territorio mexicano, ¿por qué Trump no podría razonar que se puede usar la misma fuerza militar para destruir al principal cartel de narcotraficantes en Venezuela, que es liderado por Maduro y por Cabello y por Padrino, el cartel de los soles? Si la señora Bundy está diciendo que Maduro es uno de los principales narcotraficantes del mundo, ¿por qué se justifica usar la fuerza militar para combatir narcotraficantes en México y no para combatirlos en Venezuela? Entonces, que no dependan de un general venezolano para capturar a Maduro, que vayan ellos mismos. Los militares, un cuerpo de élite, ¿no es cierto? Tienen pruebas de que Maduro es narcotraficante, y Cabello y Padrino. Bueno, que capturen a los que son allí narcotraficantes, que probadamente han enviado toneladas de cocaína a Estados Unidos. Que lo hagan, que el trabajo lo hagan los americanos, no que el trabajo dependa de un patriótico general venezolano, general que, me temo, no existe, lo estamos imaginando. Es una ficción. Lo hemos esperado hace muchos años ya, y no se ha puesto de pie, y no se ha revelado, y no ha capturado a Maduro tan solo, y no es capaz de capturar a todos los espadones de la dictadura. Eso en cuanto a la recompensa por Maduro, que yo me temo que no va a servir para nada. Ahora, la otra gran noticia del día hoy es que Trump anuncia que en una semana, el próximo viernes 15 de agosto, se va a reunir, o se quiere reunir, vamos a ver si esto se concreta, con el dictador ruso Putin, su gran amigo. Trump no quiere imponerle sanciones a Putin, siempre encuentra una manera de postergar la cosa. Entonces, en principio se van a reunir en Alaska el viernes 15 de agosto. Trump quiere convencer a Putin de que detenga la guerra en Ucrania. Aparentemente Putin estaría dispuesto a detenerla, en efecto, a dejar de bombardear con drones a los ucranianos, porque la guerra se ha vuelto principalmente robótica y ya no con soldados de infantería, ni mucho menos con tanques, ¿no? Son drones de un lado y del otro, pero los drones rusos hacen más daño en Kiev que los drones ucranianos en Rusia. Putin estaría dispuesto a parar la guerra con ciertas condiciones que yo creo que Zelensky y el pueblo ucraniano van a repudiar, no van a aceptar. Ya, mi temor es que Trump va a defender a Putin frente a Zelensky,
que Trump va a abogar por Putin, ¿no? Y le va a decir a Zelensky, tienes que ceder territorio. Y ya lo anunció Trump, ¿no? Que si hay un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Ucrania tiene que ceder territorios. ¿Qué territorios tiene que ceder? 4 regiones del este de Ucrania, 4. Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Antes del principio de la guerra, en febrero del 22, los rusos habían entrado en Crimea y un poco en Donetsk, pero no habían entrado en Gerson, en Zaporilla ni en Lugansk. Ahora han entrado, no totalmente. Los ucranianos controlan ciertas partes o ciertos pueblos o ciertas ciudades de Gerson, de Zaporilla y quizá también más al norte de Lugansk. Entonces, Putin dice que me entreguen todos esos territorios, que es bastante, es el 20% del territorio general de Ucrania. Luego, que Ucrania tenga fuerzas militares muy débiles. ¿Por qué? Luego, que Ucrania no entre nunca a la Alianza Atlántica ni a la Unión Europea. ¿Por qué? Y luego, esto es insólito, ¿no? Que Ucrania tenga un gobierno amigo de Rusia. ¿Y por qué va a tener un gobierno amigo de Rusia? Si Rusia ha masacrado a los ucranianos hace años, ha matado centenares de miles de ucranianos, y el gobierno de Ucrania no lo elige Putin, el gobierno de Ucrania lo eligen los ucranianos democráticamente. ¿Ustedes creen que los ucranianos, si no reeligen a Zelensky, van a elegir a un gobierno títere de Moscú, a un gobierno amigable con Moscú? No, ¿verdad? Entonces, las pretensiones de Putin son absolutamente avasalladoras, ¿no? Son abusivas, son completamente inmorales. O sea, robarse el 20% del territorio de Ucrania y además imponer un gobierno amigo contrariamente al deseo de la mayoría de ucranianos. Por tanto, yo creo que Zelensky no puede aceptar lo que le van a pedir o proponer o exigir Putin y su amigote y abogado Trump, ¿no? Y Zelensky, primero, está constreñido por la constitución de su país, que le prohíbe ceder territorios de Ucrania a un país extranjero. Y segundo, está muy limitado también porque la inmensa mayoría de los ucranianos no quieren que su país ceda territorios tan graciosamente al invasor ruso, porque es premiar a los rusos. Es como decirles, ok, esta guerra tiene ya más de 3 años, han muerto 1 millón de personas o más, y ahora en premio al invasor ruso le vamos a dar el 20% de nuestro territorio y además vamos a limitar el tamaño de nuestra fuerza militar. No podemos entrar a la OTAN ni a la Unión Europea y hay que tener un gobierno amigable y coqueto con Moscú. No, mejor. El problema con Putin, y a ver si Trump abre los ojos, es que esta es una guerra que ya no puede ganar. Él que llega a conquistar toda Ucrania, eso no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque Ucrania se defiende bastante bien con los drones y con la ayuda de Europa. Con eso le alcanza para resistir. No expulsar a los rusos de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla y de Gerson, pero por lo menos resistir, impedir que sigan avanzando. Entonces vuelan los drones rusos, que son muchos de ellos de fabricación iraní, vuelan los drones ucranianos. La ventaja es que Ucrania produce sus propios drones. Es una guerra robótica, pero Ucrania depende de sus propios drones y ellos están fabricando 3, 4, 5 millones de drones al año. Por lo tanto, la guerra está estancada. Ha entrado en un punto muerto. Es una guerra robótica. Es una guerra de drones. Y esa guerra de drones no la va a ganar Rusia ni la va a ganar Ucrania, pero al menos Ucrania no la quiere perder de una manera humillante, cediéndole a Putin todo lo que exige el oso imperial ruso que quiere consumar ese zarpazo sanguinario contra la dignidad del pueblo ucraniano. Eso es todo por hoy. Seguiremos reportando desde Palo Alto. Terminó. Oh, qué gusta. Ya, po. Y tengo que decir que yo no sé cómo van a pillar a Maduro, pero si es mal, como la muerte, o entonces, si su país sabe que tiene que echarlo para afuera, ¿por qué no lo echan?
Si suponiendo en mi país, Chile, o aquí en Australia, tuviese que ese presidente o primer ministro debería ser sacado, y lo sacan. No se queda ahí con las patas apretadas para que se quede nomás por unos cuantos tiempos más, po. Yo no entiendo. Y la otra cosa de la guerra de Ucrania, yo siempre soy sospechoso de que ha venido el NATO, el UN, que la Unión, la Unión Nacional, ¿no? ¿Cómo se llama? El NATO, el NATO, ¿cómo se llama eso? Que la Fuerza Especial Elite. Bueno, ellos tienen de todas cosas, y no tienen para parar la frontera, no colocan a un paro en la frontera como en Gaza, en Israel o en otras partes, dejan que se peleen, y se ve eso a veces como en Serbia, donde está Kosovo, colocan militares para parar la guerra, y en otros países no colocan. Eso se ve raro. Y eso que de los carteles, y en Chile, yo digo que toman alta droga y todas esas cosas. Es muy difícil de entender cómo esto va a terminar y el final de todo esto. Usted sabe, déjeme su comentario abajo, hablando de todo esto. Bueno, ya yo soy Intemix Héctor, el australiano chileno, y aquí le dejé del Trump, no, del Maduro. Él autoriza usar la fuerza militar contra los narcos como él. Bueno, ahí lo veremos. Hay que pararlo. Chao, mucho gusto. Thank you very much. Thank you.